En la Ciudad de México, a partir de enero, elementos de la Guardia Nacional vigilarán 16 alcaldías de la capital. ¿Y por qué este cambio de discurso o por qué este cambio de postura de parte de la señora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la capital? Pues para que nos respondas esa pregunta, Alfredo Campos Villeda, leímos tu columna en Fusilerías y hablas sobre el tema Claudia Sheinbaum y la Guardia Nacional. ¿Qué sucede con este doble discurso aparentemente, Alfredo? Buenas tardes. Hola, Marilena. Pues un cambio de discurso que tiene que ver con una primera declaración al principio de su gobierno de que la Guardia Nacional no iba a estar en la Ciudad de México. Como tú recordarás, comenzó a tener alguna actividad en los límites con algunos municipios mexiquenses. El caso más claro fue Gustavo Amadero, por ejemplo, Tláhuac, después estuvo en Iztapalapa, pero esta semana pues ya queda confirmado que va a estar en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. O sea, 3 años después, la Guardia Nacional siempre sí va a estar en la Ciudad de México, en toda la Ciudad de México, y bueno, hay que buscando las respuestas, tenemos dos situaciones que no se pueden soslayar. Han pasado dos cosas muy fuertes entre esa primera declaración de que no habría Guardia Nacional en la Ciudad de México y esta semana confirmándose ya que estará en todas las alcaldías. ¿Qué son estas dos cosas? Bueno, el atentado contra el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y pues la pandemia, ¿no? Son dos elementos que tienen efectos que son insoslayables. También tenemos los números, es decir, estas situaciones han tenido repercusión en los números, en las cifras de los delitos. Es cierto, la seguridad pública en Ciudad de México ha combatido algunos de los delitos de alto impacto pues más graves, como el homicidio doloso, por ejemplo, que ha caído de un año a otro, por ejemplo, 20%, o el secuestro, que ha tenido muy buenos resultados. Hay una disminución entre el año pasado y este de 38%. Sin embargo, hay otros delitos que no solamente permanecen, sino que se han disparado. Por ejemplo, la extorsión. La extorsión se ha disparado 53% entre un año y otro. Es una locura el robo en transporte público, es una locura, 73% más. Esto lo sabemos, todos los días hay reportes, ahora en redes sociales, en nuestra propia pantalla, tenemos videos del asalto al transporte público, sobre todo en estos municipios colindantes con el Estado de México, ¿no? Y bueno, hay otros que tienen que ver más, por ejemplo, con el asunto de la pandemia, ¿no? Como la violencia familiar, que durante el año pasado se disparó sobre todo por el asunto del encierro, y sigue al alza, pero ya no tanto este año con 27%, ¿no? Entonces, leyendo estos números, uno quisiera entender esa diferencia del discurso. ¿Por qué si antes no era necesaria, hoy que tenemos mejores números en delitos de alto impacto, por qué sí es necesaria ahora y en todas las delegaciones, incluido Benito Juárez, que es una alcaldía que, como tú sabes, junto con San Pedro Garza, son los dos municipios que la ONU considera de mayor desarrollo humano, y que se comparan con algunas cosas, algunas regiones incluso europeas, ¿no? Entonces, incluso aquí habrá Guardia Nacional. Hay otra arista del tema, es que pues hay la inquietud, hay una inquietud social. Siempre será un mal síntoma ver fuerzas federales de este tipo en la calle, ¿no? Recordemos que la Guardia Nacional es una combinación de la extinta Policía Federal y de militares, ¿no? Que fueron los que reclutaron a los nuevos elementos, así como la Marina. Entonces, pues siempre será un mal síntoma social ver este tipo de fuerzas en las calles. Y esa inquietud pues también abona al debate, más allá de los intereses partidistas que quieren ver una militarización del país en todo sentido, y que le da muchas armas el gobierno al entregarles pues tantas tareas a los militares. A ver, esto es, te pregunto, Alfredo Campos Villeda, ¿esto sería un paso a la militarización, un reconocimiento a que es grave el problema de inseguridad en
en la Ciudad de México o es un asunto electorero? Pues yo no veo cómo puede hacer electorero eso, porque el despliegue de fuerzas de este tipo en una ciudad nunca va a ser precisamente lo más popular. No veo cómo puede hacer esto una estrategia de propaganda, ¿no? Pero sí hay que hacer las preguntas en ese sentido, ¿no? Si antes no era necesario y has combatido sobre todo los delitos de más alto impacto, los has estado reduciendo, ¿por qué ahora va a estar la Guardia Nacional no solamente en las colonias más peligrosas o en las zonas más peligrosas, sino en toda la ciudad, ¿no? Esas son las preguntas que creo que el gobierno tendría que respondernos, porque sabiendo que en efecto, insisto, hay elementos que cambian la ecuación de un plan de seguridad y de estrategia, como fueron en este caso el atentado contra García Harfuch y la propia pandemia, que tiene sus efectos en este sentido. Más allá de eso, sí necesitaríamos una explicación oficial. Ahora, también hay que reconocer que están haciendo un trabajo contra los delitos de alto impacto que no se puede soslayar, ¿no? Recordemos que el discurso del sexenio anterior había sido, aquí en la Ciudad de México, que no había cárteles, que era narcomenudeo, como si los narcomenudistas no dependieran del crimen organizado, como si la venta organizada, estructurada de drogas en los comercios, por ejemplo, de colonias como la Condesa, pues no estuviera organizado por el crimen precisamente que tiene esa característica. Entonces, pasamos de eso a un reconocimiento de que en efecto están operando los cárteles aquí, y eso, por lo menos en el discurso, fue una gran ventaja. Hoy, más que nunca, imposible que lo negaran después del atentado contra el secretario. Pero habiendo estos avances en este tipo de delitos, es donde surge la pregunta: ¿por qué ahora desplegar a la Guardia en toda la ciudad? Sí, Alfredo Campos Villeda, ¿en manos de quién está la seguridad de la Ciudad de México? ¿En manos de quién? ¿Quién es responsable? Y pues entonces a esa institución o dependencia habría que preguntarles también o reclamarles en su momento la falta de resultados, ¿no? Y la necesidad de que entre la Guardia Nacional al rescate. Sí, yo creo insisto, en que hay resultados. El asunto es definir, es decir, que la sociedad entienda por qué van a estar la Guardia Nacional en toda la ciudad. Es decir, el asunto es de respuestas, de definiciones, pues más de reclamos, ¿no? Más que de reclamos. Claro, hay cosas que se tienen que demandar, que se tienen que demandar más cuidado, más seguridad. Por ejemplo, esto del transporte público, pues que es el horror en todo lo que es las áreas fronterizas de Ciudad de México. Pero bueno, no es el único delito, ¿no? Está el narcomenudeo, el robo a casa habitación, el robo de transporte en vía pública, por ejemplo, aumentó 6%. Es decir, sí hay resultados, pero aquí la pregunta es, viendo estos resultados mixtos, ¿por qué la Guardia Nacional va a estar en toda la ciudad? Claro. Ese sería el asunto. Haces un recuento de Rafael López Méndez en tu columna de fusilerías sobre el aumento en algunos delitos, como por ejemplo la extorsión del 2020 al 2021, se disparó 53%, el robo de autopartes 17% aumentó, el robo en transporte público individual 73%, la violencia simple 31%, la violencia familiar 27%, pues todas son cifras a la alza, Alfredo. Sí, y por ejemplo, la violencia familiar, bueno, insisto, se entiende a partir del encierro con la pandemia y bueno, pues los papás en casa, las mamás en casa, los chicos en casa, pues se entiende pues que se hayan disparado estos números. Ahora, es menor que en 2020, por supuesto, ahora en 2021, pero eso tiene que ver, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Ahora, sí hay otros en que repito, se ha controlado, ha habido baja, por ejemplo, en secuestro, 38%, en robo a transportista, 26%, en robo a negocio, 19%, robo a bancos, ha caído 31%, es decir, los resultados, como te decía, son mixtos, ¿no? Entonces, a partir de estos resultados mixtos hay que saber por qué se toman este tipo de decisiones que, te comento,
también generan inquietud en la ciudadanía, más aún en un momento en que la oposición le está reclamando al gobierno federal la militarización de todo tipo, ¿no? De aduanas, de que van a construir el aeropuerto, que van a construir el tren. Es decir, con esta multiplicación de actividades y de trabajos que se le están dando al ejército, y no podemos perder de vista, y la Guardia Nacional está formada pues también por militares, ¿no? Claro. Es decir, hay policías federales, pero incluso el ejército es el que ha reclutado, y la Marina también, ¿no? A partir de enero, entonces, veremos una Ciudad de México diferente, militarizada, con más cuerpos armados. ¿De qué cantidad se está hablando, Alfredo, de Guardia Nacional? Yo no sé si podemos llamarla militarizada, pero lo que sí creo es que el hecho de que, insisto, la gente vea este tipo de despliegues en las calles, pues siempre va a generar inquietud, ¿no? Claro. Ya veremos de los números, ¿no? Ya veremos los números a partir de enero. Bien, te agradecemos este análisis, Alfredo Campos Villeda, autor de la columna Fusilerías en Milenio. Muy buenas tardes. Sí, saludos a todos.